Muy buenos días, mis hermanos. Los saludo hoy 4 de septiembre del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema El Hijo Varón. Meditaremos sobre la procedencia, formación e importancia del Hijo Varón. Buenos días, hermanos. Les invito para que meditemos juntos en esta ocasión con el tema El Hijo Varón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor. Hemos exaltado, hemos bendecido tu nombre y nuestro corazón está abierto para ti, dispuesto para recibir todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por esta delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, leamos el verso número 5. Apocalipsis 12, 5 dice: Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice, y ella, refiriéndose a la mujer encinta, que fue nuestro tema de hace un mes precisamente. Es muy importante esa mujer. Esa mujer es esencial para el avance del propósito de Dios. Pues vamos a ver la importancia del hijo varón. Pero como lo dice el verso 5, para que haya hijo varón, primero tiene que haber una mujer. Nosotros en este momento somos parte de esa mujer, tal como lo dice la palabra y lo aprendimos hace un mes. Todo el pueblo de Dios, de todas las épocas, de todas partes, somos parte de esa mujer. Y esa mujer está encinta y está clamando con la angustia de alumbramiento. Está próxima a dar a luz el hijo varón. Está siendo acechada por Satanás, tal como lo vimos también hace 8 días. Acerca de ese dragón que está acechando a la mujer encinta, charlaremos, si el Señor lo permite, dentro de un mes. Será nuestra próxima charla de la serie La Salvación. Hoy vamos a enfocarnos en lo que nos dice este pasaje acerca del hijo varón. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Solamente el versículo 5 nos dice muchísimas cosas maravillosas acerca del hijo varón. Pero quiero insistir, para que haya hijo varón tiene que haber mujer. La mujer es clave para dar a luz el hijo varón. La mujer, el pueblo de Dios, tiene que estar sometida. Esencialmente nosotros lo que vemos en esta visión no es a una mujer batallando contra el dragón. No la vemos batallando contra el dragón, pero sí la vemos clamando. Lo que nos dice el apóstol Juan es que estaba clamando. La mujer tiene que estar sometida al Señor. Una mujer, para poder quedar encinta, tiene que estar sujeta, tiene que ofrecerse, tiene que darse por completo a su marido. Esa es la manera de quedar encinta. Nosotros como mujer, nosotros somos la mujer del Señor, lo vimos hace un mes, somos su mujer. Nosotros tenemos que estar como mujer sujeta al Señor, entregados al Señor para que Él pueda tocarnos, para que Él pueda formar ese hijo varón. Ese hijo varón, así como la mujer, es no un individuo, sino algo corporativo. La mujer se trata de muchos individuos, el hijo varón se trata también de muchos individuos. Estos muchos individuos salen de la mujer, es decir, salen del pueblo de Dios. El verso 5 nos dice, y ella dio a luz un hijo varón. Esa expresión dio a luz es una expresión muy clave para entender. Por varios años yo estuve pensando, analizando quién era ese hijo varón. Nos hemos dado cuenta que es parte de la mujer, que son unos escogidos del pueblo de Dios, que se consagran, pero más específicamente tenemos que
entrar en un detalle muy especial, aprovechando que esos detalles los encontramos en Apocalipsis 12 en adelante. Por ejemplo, en el capítulo 14 nos hablan de unas primicias, pero hoy vamos a ver que esas primicias que habla Apocalipsis capítulo 14 difieren de este hijo varón. Hay una gran diferencia y hoy lo vamos a ver. Una palabra clave, una frase clave para ver la diferencia es esa primera del verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Y la expresión dar a luz debemos mirarla en el contexto bíblico, en el contexto de la palabra de Dios y mucho más en el contexto de dar a luz el hijo varón. Hay unos pasajes que nos hablan, que nos ayudan a comprenderlo mejor. Esos pasajes son, vamos por favor a uno de ellos, que es Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versos 7 al 9. Salmos capítulo 2, versos 7 al 9. Dice así: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mira esa expresión tan importante, es una profecía acerca del Señor Jesús, pero también acerca del hijo varón. El Salmo capítulo 2 es un salmo muy especial. Hay muchas cosas en ese salmo, pero quiero que nos enfoquemos en estos versículos del 7 al 9. Entre el 7 y el 9 nos habla en unos términos muy parecidos de Apocalipsis capítulo 12. Particularmente donde dice en el versículo 8 y 9, pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros vimos en Apocalipsis 11 cómo los reinos del mundo vienen a ser del Señor. Eso es parte de la séptima trompeta que estamos mirando en detalle en el capítulo 12. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Luego verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Son términos muy usados allí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Está relacionado necesariamente con ese hijo varón. Pero mucho más me sorprendió a mí lo que dice el versículo número 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ese asunto de engendrarlo hoy, nosotros lo hemos explicado en Romanos capítulo 1. Hemos visto acerca de eso. Cuando el Señor resucita, es declarado hijo de Dios. Es como si hubiera sido engendrado ese día. Y se trata, la Biblia lo habla así, como si fuera engendrado, como si el Señor Jesús fuera engendrado ese día de la resurrección, en cuanto a que antes de eso, Él siempre ha sido hijo de Dios, pero solamente tenía parte divina. Cuando Él se encarna, muere y resucita, entonces ahora el Padre le dice, te he engendrado hoy. Quiero que miremos acerca de la relación que tiene Salmos capítulo 2 con Hechos capítulo 13. Por favor, vamos a mirar Hechos capítulo 13, verso 32 al 34. Hechos capítulo 13, verso 32 al 34. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que no nos queda ni la menor duda que cuando se dice te he engendrado hoy, está refiriéndose a la resurrección, al momento de la resurrección del Señor. Luego dice el verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David.
Es una resurrección definitiva. Por eso el Señor es primicia de la resurrección. Muchos resucitaron antes, pero como el Señor no. Es decir, resucitar para nunca más volver a morir, para nunca más volver a ver corrupción. El Señor resucitó y es primicia de la resurrección, en el sentido que nunca más muere. Así como el Señor resucitó y es primicia, nosotros vamos a resucitar para nunca más morir. El punto que quiero destacar acá es que ha sido declarado hijo de Dios y el Señor declara: te he engendrado hoy. ¿Cuándo? En resurrección. ¿Qué tiene que ver esto con el hijo Aarón? Quiero que vamos a hilar. Capítulo 12 de Apocalipsis nos habla términos similares a Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2 está interpretado, está dicho aquí explícitamente en Hechos capítulo 13. Ese engendrado hoy se refiere a la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús va a pastorear, va a gobernar las naciones con vara de hierro. Pero no solamente el Señor Jesús, sino también el hijo Aarón, como lo vamos a ver el día de hoy y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, particularmente mencionamos algo al respecto hace un mes. Pero vamos a ver cómo es el Señor Jesús con todos los vencedores, con todo el hijo Aarón que vamos a pastorear, a señorear, a gobernar las naciones, todas las naciones, y lo vamos a hacer con vara de hierro. Hay un paralelo entonces entre el Señor Jesús y el hijo Aarón. Ya vimos hace un mes que el Señor Jesús no es ese hijo Aarón mencionado en Apocalipsis capítulo 12. Hoy vamos a ver unos detalles más claros que nos muestran que definitivamente no es el Señor Jesús, sino un grupo de creyentes, un grupo de la mujer, un grupo de personas que conforman la mujer en este momento. Hay un paralelo entonces entre el Señor Jesús y esos vencedores. ¿Paralelo en qué? En que van a gobernar las naciones con vara de hierro. ¿Paralelo en qué? En que hay un día en que resucitan. Con esta idea quiero que volvamos a Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué les estoy diciendo yo? ¿O qué está mostrando la Escritura con esa relación? Apocalipsis capítulo 12, verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón. ¿Cuándo esa mujer da a luz ese hijo varón? Sí, se necesita la consagración, se necesitan muchas cosas, pero hay un momento clave donde ya todos están completos, todos el número que forman el hijo Aarón están completos y van a ser dados a luz. Ese momento, queridos hermanos, es el momento de resurrección. Es momento de resurrección. Y no es la resurrección de todos los santos cuando suene la séptima trompeta, sino que esta resurrección es anticipada. Es una resurrección que será 3 años y medio antes de terminar esta dispensación. Esos 3 años y medio hemos visto que corresponden a la gran tribulación. El hijo Aarón es dado a luz antes de la gran tribulación. Y como dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo Aarón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Antes de la gran tribulación, ese hijo Aarón, ese grupo de personas van a ser arrebatadas, no para los aires, sino para el trono de Dios. Dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese es el hijo Aarón. Resucitan. ¿Qué quiere decir que resucitan? Que han muerto. El hijo Aarón, queridos hermanos, está formado por creyentes consagrados al Señor que a este momento de Apocalipsis 12, a esta altura, ya han muerto. Si tú quieres ser parte del hijo Aarón, tienes que saber, primero tienes que morir. Y vamos a ver que tienes que morir como un mártir. Puedes ser un vencedor y no ser parte del hijo Aarón. Porque en Apocalipsis capítulo 14 nos hablan de unas primicias. Esas primicias también son parte de esta mujer, consagrados al Señor, pero no habían muerto. Es decir, cuando sucede este acontecimiento 3 años y medio antes de terminar esta dispensación de gracia, esas personas todavía están vivas. Esas son primicias. Los que ya han muerto van a resucitar y forman el hijo Aarón. Esa es la diferencia que hay entre el hijo Aarón y las primicias mencionadas en Apocalipsis capítulo 14. Es muy interesante y me alivia mucho el hecho de encontrar
tantos detalles entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 22. Vamos a mirarlo despacio, vamos a mirarlo con calma. Este capítulo 12 de Apocalipsis nos va a ocupar por lo menos 3 domingos. Hoy es el segundo domingo. No queremos correr, no necesitamos correr para nada. Despacio vamos mirando cada parte para no perder toda la revelación que el Señor nos está dando acá. Y ella dio a luz un hijo varón. Ese hijo varón está formado entonces personas que se han consagrado al Señor. Son parte de la mujer, se consagraron al Señor, murieron como mártires y en un momento dado, cuando el Señor lo disponga, van a resucitar. Ellos resucitan, en ese momento es que son dados a luz. Es el paralelo con la resurrección del Señor Jesús y el Padre dice, te he engendrado hoy. Luego dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nace el hijo varón y son arrebatados para Dios y para su trono. Quiere decir que esas personas resucitan y son arrebatadas para Dios y para su trono. No son arrebatadas a los aires a esperar el tribunal de Cristo, no, sino para Dios y para su trono. Un poco más adelante, 3 años y medio después, sonará la séptima trompeta. Y hemos visto, esa prédica la puedes ver en el canal de YouTube, ahí la tenemos, acerca de la final trompeta. Cuando suene esa trompeta, entonces el grueso de la iglesia que ha pasado por la gran tribulación, no podemos seguir como estilo avestruz, meter la cabeza en la tierra y decir, la iglesia se va antes de la gran tribulación, cuando la Biblia por todos lados nos dice la verdad, nos dice cómo debe ser. Nosotros debemos ser alumbrados, mirar. El hecho de cerrar los ojos o de meter la cabeza en la tierra no nos va a librar de nada, sino que debemos consagrarnos al Señor. No podemos quedarnos empeñados en creer una mentira que no se ha enseñado de pronto con el ánimo de engañar. Pero somos responsables de consagrarnos al Señor y de mirar la verdad, de buscar la verdad, de pedir al Señor que nos hable. Somos responsables de mirar la palabra, de creer la palabra, de no cambiar la palabra. Si la palabra nos muestra por tantas partes que el grueso de la iglesia va a estar aquí durante la gran tribulación, entonces no seamos necios en decir otra cosa. Creemos lo que dice la palabra de Dios. La última vez que hablé fuera de Getsemaní del asunto, un pastor dijo, yo sí tengo muchos pasajes que dicen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y a mí me dio mucha pena porque es falso, por un lado, y por otro lado, él no mencionó absolutamente ninguno. Y no mencionó porque no hay. Es muy lamentable que la tradición invalida la palabra, sigue haciéndolo. El Señor dijo, la tradición tiene un poder grande de invalidar la palabra, no la palabra como tal, pero sí la palabra que tenemos nosotros. Podemos ver la palabra, pero si le damos más importancia a la tradición, entonces vamos a invalidar la palabra. Queridos hermanos, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa es la gran declaración que hay en el versículo número 5. Quiero que miremos en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Dice, Apocalipsis 2, verso 26 y verso 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Son palabras del Señor Jesús. ¿Dichas a quién? A la iglesia. Mire que el verso 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a las iglesias. ¿Y qué llamado es? Dice el verso 26, al que venciere. Dentro de la iglesia, es decir, dentro de esa parte de la mujer que es iglesia, el Señor está buscando vencedores. Una manera de vencer es como dice acá verso 26 y 27, o esa es la recompensa. Los versos previos nos muestran cómo se debe vencer en ese sentido. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién va a dar autoridad sobre las naciones a esos vencedores? El Señor Jesús. Y las regirá con vara de hierro. ¿Quién? Esos vencedores. Y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Quiénes serán quebrados? Las naciones.
como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor Jesús ya recibió autoridad de su Padre, y a los que venzan, a ese hijo varón, Él les va a dar autoridad. Autoridad para regir con vara de hierro las naciones. Miremos también en Apocalipsis capítulo 3, el verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los que dicen que ese hijo varón de Apocalipsis 12 es el Señor Jesús, pues lo dicen apoyados en una tradición. No hay manera que lo digan apoyado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no va a ser arrebatado para Dios y para su trono. El Señor Jesús hace rato está en el trono de Dios, como lo está diciendo él mismo en el verso 21. Entonces, ¿qué son esos del capítulo 12? Son vencedores, y el Señor llama dentro de la iglesia, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Él ya está en el trono. Ahora está esperando que se forme, que se dé a luz el hijo varón, esos vencedores, ese grupo de creyentes consagrados, para que se sienten con él en el trono. Aquí vemos entonces la diferencia entre el Señor Jesús y el hijo varón. El Señor Jesús sí va a gobernar, sí va a regir las naciones con vara de hierro, pero no solamente el Señor Jesús, sino que es el Señor Jesús y los vencedores. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Bueno, miremos ahora el verso número 6 al 9. Iniciemos aquí en Apocalipsis capítulo 12. Miremos inicialmente el verso 6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La mujer ya no tiene su barriguita, ya no tiene al hijo varón allí. Entre otras cosas, mire que nunca se dice que es un niño, que es un bebé, sino hijo varón. No se muestra como una criatura indefensa, sino como un ser poderoso, el hijo varón. Dice el verso 6, la mujer huyó al desierto. La mujer ya no está encinta, ya dio a luz el hijo varón ya está en el trono de Dios. Y ahora la mujer, que es el resto del pueblo, el resto de la descendencia, los que no fueron vencedores, los que no son parte del hijo varón, esas personas huyen al desierto, donde tienen lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Eso corresponde a 3 años y medio que dura la gran tribulación. Así que esa mujer, el resto, los que no son hijo varón, están asociados con ese tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el grueso de la iglesia pasará por la gran tribulación, como lo dice la Biblia, por uno y otro lado. Miremos el versículo número 7 al 9. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Queridos hermanos, aquí muestran cómo Satanás es arrojado a la tierra con sus ángeles, con la tercera parte de los ángeles. Sobre esto no vamos a ahondar mucho el día de hoy, pues es materia de estudio, si el Señor lo permite, dentro de un mes, en la próxima charla de la serie de la salvación. Pero sí quiero hacer caer en la cuenta que cuando el hijo varón es dado a luz, vienen varias cosas, se desarrollan muchas cosas. Viene la gran tribulación mencionada en el verso 6, luego entre el verso 7 y 9 dice: el Satanás es arrojado a la tierra con sus ángeles. Si me acompaña un momentico, por favor, Apocalipsis capítulo 9, verso 1, dice Apocalipsis 9:1: el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Hermanos, vimos en su momento, cuando tratamos acerca de la quinta trompeta, que es allí cuando inicia la gran tribulación. La gran tribulación se compone de las trompetas 5, 6 y 7. Las últimas 3 trompetas esos son los 3 ayes que forman la gran tribulación. ¿Qué es lo primero? Que esa estrella cae a la tierra. Esa estrella vimos que es Satanás. Coincide con lo que estamos viendo hoy en Apocalipsis capítulo 12, que está mencionado entre los versos 7
y 9. Satanás y la tercera parte de los ángeles, es decir, sus ángeles, los ángeles de Satanás, los ángeles caídos, son arrojados a la tierra. Miremos el verso número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire que dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Cuando el hijo Aarón es dado a luz y es arrebatado para Dios y para su trono, suceden todas estas cosas. El inicio de la gran tribulación, Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra y se da inicio a el reino de Dios. Viene la apertura para que ya empiece el reino de Dios, es decir, ese reino milenial. Lo dice de una manera muy especial Juan, dice entonces: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Por qué lo dice la salvación? Porque eso corresponde a la salvación del alma, como lo hemos nosotros estudiado y como lo hemos enseñado ya desde años atrás. La salvación del alma corresponde no a creer en Jesús, eso es la salvación de nuestro espíritu, desde ahí tenemos vida eterna, pero si la persona se consagra y es tenida como vencedora por el Señor, entonces va a reinar con Cristo durante el milenio. Participar con Cristo en el milenio es experimentar la salvación del alma. Esa es la salvación del alma. Se pierde el alma ahora para ganarla allí. ¿Y qué es ganar el alma? Es ese disfrute de reinar con Cristo durante el milenio. Por eso Juan lo dice así: ahora ha venido la salvación. Luego dice el poder. ¿Por qué el poder? ¿Cómo así que el poder de Cristo? Cristo tiene poder ahorita, pero miren, si tú quieres, estás en esta conexión. Si tú quieres, atiendes esta prédica. Si tú quieres y estás viendo esta prédica en el canal de YouTube, tú la paras y la desechas y te pones a hacer otra cosa, o te burlas, o haces lo que sea, haces otra cosa distinta a la voluntad del Señor. Y Cristo tiene poder hoy día, pero te permite eso. Por la dispensación en la que estamos, el poder de Cristo pareciera que estuviera escondido, como nos enseña el apóstol Pablo en Colosenses. Pareciera que estuviera escondido allí, que Cristo mismo estuviera escondido, pero va a ser un momento donde va a ser revelado, y acá en el milenio el poder del Señor se va a manifestar a plenitud, porque Él va a regir juntamente con los vencedores a todas las naciones con vara de hierro. No se va a permitir ningún tipo de desobediencia, ninguna desconsideración hacia el Señor se va a permitir durante el milenio. Por eso dice, no solamente ha venido la salvación, sino también el poder, y luego el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este momento Satanás tiene acceso a la presencia del Señor, tal como nos muestra la palabra de Dios en Job capítulo 1. Tiene acceso para acusarnos. Te acusa cuando tú pecas, y si no pecas, igual te acusa. Tú tienes que resolver tus problemas, tus pecados. Todos tenemos que resolver nuestros pecados delante del Señor. Pero aun cuando no pequemos, Satanás nos va a acusar. Y Él lo hace continuamente. Dice que día y noche. Y algo muy particular: no solamente nos acusa a nosotros delante de Dios, sino que se atreve a acusar a Dios delante de nosotros. Y lo hace de una manera muy, muy terrible. Nos pone dudas acerca de su palabra. Nos pone dudas acerca de su favor, acerca de su bondad, acerca de su fidelidad. Nos hace dudar de la bondad y la fidelidad del Señor. No permitamos que Satanás nos engañe respecto al Señor. No permitamos que el Señor sea acusado por él. Rechacemos todo pensamiento y confiemos plenamente en la palabra del Señor. El Señor es fiel. Ahora, Él nos acusa. Para eso hay algo que el Señor nos ha dispensado. Ya lo vamos a mirar. Muy bien, dice el versículo 10 entonces que ha sido lanzado Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos al versículo 11, Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y ellos? ¿Cuáles son esos ellos?
son los mencionados en el verso 10. Dice, el acusador de nuestros hermanos. Esos hermanos nuestros que son acusados por Satanás son los que han vencido. Estas personas han vencido a Satanás. Esta es la característica, Apocalipsis 12:11 nos da esa característica de esas personas. Son vencedores. Hermanos, tú y yo debemos ser vencedores. Estos vencedores mencionados aquí en Apocalipsis 12, que son los mencionados también en Apocalipsis 2 y 3, esos vencedores, queridos hermanos, son parte del hijo varón. Sí, a la hora que el Señor venga, a la hora que se cumpla, a la hora que se haga este anuncio del versículo 10, si han muerto, ellos van a resucitar y son parte del hijo varón. Si están vivos, como les he dicho, entonces son parte de las primicias, pero son vencedores. ¿Cómo hacen para vencer? Han usado 3 armas particularmente. La primera mencionada es la sangre del cordero. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. La segunda dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos tienen una palabra de testimonio. Y la tercera arma dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa tercera parte es un arma, menospreciar sus vidas hasta la muerte es un arma. Eso nos habla también, nos corrobora que efectivamente son personas que han muerto y han muerto como mártires, han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Queridos hermanos, vamos a mirar lo que nos dice ese verso 11 un poco más despacio. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Nosotros debemos saber el poder que hay en la sangre de Cristo, no solamente para nuestra redención. Quiero que miremos en Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, verso 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que haya remisión de pecados se necesita derramamiento de la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo tiene mucho poder. Por medio de la sangre nuestros pecados fueron lavados. Esa es la redención. Pero no solamente es poderosa para la redención y no solamente la necesitamos para la redención. Miremos lo que nos dice aquí el mismo capítulo 9 en el verso 14. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo también nos lava la conciencia. Hermanos, como Satanás nos acusa, sea porque pequemos o no, él nos acusará igual. Entonces nuestras conciencias quedan manchadas y cuando lo vamos a enfrentar nos vamos a sentir débiles. Pero es que yo peleé con mi esposa, es que yo le hablé feo a mi esposa y con qué autoridad voy a predicar hoy. Entonces empiezan esas acusaciones. Sí, si fuiste grosero con tu esposa, tienes que resolverlo. Pero aún así puede quedar la acusación. Incluso ya has resuelto ese asunto y te queda la acusación. Te queda en tu conciencia una acusación. Porque así es el diablo. ¿Qué tienes que hacer? La sangre de Cristo, debes proclamar lo que dice acerca de la sangre de Cristo, Hebreos 9:14. La sangre de Cristo purifica nuestras conciencias, nos limpia la conciencia. Muy bien, estos vencedores, volvamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Continuamente tenemos que mirar este asunto del poder de la sangre del cordero. Luego dice, y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos no es el testimonio de ellos, es la palabra del testimonio de ellos. Es un poquito distinto. Tampoco es la palabra de Dios, es la palabra del testimonio de ellos. Es un poco distinto. Sí tiene relación con el testimonio de ellos y sí tiene relación con la palabra, pero se llama palabra del testimonio de ellos o palabra del testimonio. ¿De qué se trata? Es parte de la palabra de Dios que va directamente en contra del enemigo. Y en el momento de pelear, en el momento de guerrear para vencer a Satanás, entonces necesitamos declarar la palabra del testimonio. Todo lo que hay en la escritura que vaya directamente en contra del diablo, se lo decimos.
Nosotros aquí en Apocalipsis encontramos muchas cosas, sobre todo en los capítulos 20, 21 y 22 encontramos muchas cosas que le podemos predicar, le podemos anunciar, le podemos recordar, declarar a Satanás que él está en el lago de fuego, que nosotros somos parte de la Nueva Jerusalén, que nosotros somos vencedores. Le podemos decir muchas cosas que están en la palabra del Señor y se convierte en nuestra palabra de testimonio, como el grito de guerra, como ese grito de guerra que David usó contra Goliat en el momento de ese enfrentamiento. En junio del año pasado nosotros vimos acerca de estas 3 poderosas armas. En nuestro canal de YouTube puedes consultar esas prédicas. Hay una palabra del testimonio que recuerdo mucho, fue la primera, así como tal, como palabra de testimonio, fue la primera que yo escuché y se la escuché al pastor Ariel. Eso tiene que haber sido en el año 91 cuando empezamos con el Ministerio de Liberación. El pastor Ariel nos enseñó y yo lo acompañé en muchas ocasiones para liberaciones, y los demonios, pudimos mirar los demonios cómo se iban doblegando ante el poder del Señor. Un arma muy poderosa que el pastor Ariel usó y nos enseñó a usar fue la palabra del testimonio. Quiero recordar esa palabra, una de las primeras, está en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mira esa gran verdad que le podemos decir a Satanás. Y luego dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quedamos libres de la acusación. Y luego el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la verdad, esa es la declaración. Satanás es un derrotado y tenemos que decírselo, hermanos. La palabra del testimonio es usar la palabra de Dios que dice cosas en contra de Satanás, y se lo decimos, le predicamos nuestro mejor sermón a Satanás y sus demonios. Él es un derrotado. Esa es la palabra del testimonio. Luego dice el verso 11 de Apocalipsis 12: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas. Esas vidas se trata del alma, vida del alma. Cuando perdemos el alma ahora, es decir, cuando le negamos los deseos que tiene nuestra alma, los caprichitos que tiene nuestra alma, con tal de obedecer al Señor, con tal de consagrarnos al Señor, entonces eso significa perder nuestra alma ahorita. Si la perdemos ahorita, la ganaremos después. ¿Cuándo? Aquí en el milenio. Seremos parte de estos vencedores y vamos entonces a reinar con Cristo durante el milenio. Pero si no perdemos el alma ahorita, sino que la ganamos, ¿qué quiere decir ganar el alma ahorita? Quiere decir que cuanta cosa me provoca, entonces lo voy a hacer. Me provoca ir a un lugar, me voy para ese lugar. ¿Y por qué? No hay nada malo, me provocó. Quiero comerme eso, me como eso. Quiero ver algo, veo lo que me antoja. Cuando yo me acostumbro a eso, entonces estoy salvando mi alma ahora. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 16, verso 23 al 24. Quiero que lo miremos, por favor. Mateo capítulo 16. Es una escritura muy importante que debemos tener en cuenta. Mateo capítulo 16, verso 23 a 24 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es la actitud. Verso 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que debemos hacer. Y más explícitamente, versículo 25 y 26. Entonces leamos entre el versos 23 al 26. Dice verso 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 26: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, entre los versos 23 al 26 de Mateo 16, el Señor nos muestra cómo es esa arma, cómo es que debemos
menospreciar nuestra vida, menospreciar nuestra alma hasta la muerte. De pronto la menospreciamos en ciertas cosas, pero cuando ya nos cuesta, ya no somos capaces, ahí paramos. Pero los vencedores menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estas tres armas, queridos hermanos, fueron usadas por esos vencedores, según nos muestra Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son esos ellos? Son parte del pueblo de Dios que se consagraron al Señor. En Mateo capítulo 22, quiero leerles un versículo muy diciente. Mateo capítulo 22, verso 14. Mateo capítulo 22, verso 14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. En el contexto de Mateo 22, te puedes dar cuenta que esos llamados, muchos llamados, son todos los que son salvos, todos los que son parte de la mujer, y pocos los escogidos. ¿Cuáles son los pocos escogidos? Los vencedores. En términos de Apocalipsis 12, el hijo varón. Los que vencen a Satanás son pocos, son los pocos escogidos, aunque hay muchos llamados. Queridos hermanos, esa es la realidad que vemos. Este no es un asunto solamente doctrinal que vemos en la palabra, es un asunto de vida que todos los días, eso es algo cotidiano. Hay personas que no oran, personas que no les gusta orar y son creyentes. Hay personas que no meditan en la palabra y son creyentes. O hay personas que oran muy poquito o que meditan muy poquito. ¿Cómo hace una persona para fortalecerse? Me gustó mucho la oración que nuestra hermana Ángela hizo ahorita antes de la prédica, en esa parte donde ella decía, fortalécelos, hablando de los familiares y amigos, dijo, fortalécenos. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Si queremos ser parte del hijo varón, tenemos que fortalecernos. El hijo varón es la parte fuerte de la mujer. Toda la mujer no es fuerte. Todos son parte de la mujer, pero hay personas muy débiles, hay personas que no comen, no se alimentan, no se ejercitan, entonces están débiles, comen de vez en cuando. Si ven la prédica aquí en vivo, no son capaces de luego meditar despacio mirándola en YouTube, no son capaces, no les cabe, no tienen el apetito, no tienen el hambre, no tienen la sed suficiente, quedan saciados con un pedacito, con el título, vamos a ver el hijo varón, dicen gloria a Dios y ya quedaron llenos, no necesitan meditar, no pueden asimilar, les cuesta, es muy sólido, es muy fuerte, necesitan la lechita nomás, necesitan que digamos, toda la mujer es el hijo varón, no hay que hacer nada, gloria a Dios, eso es lo que yo quería. Pero no, tenemos que mirar la realidad. El hijo varón es la parte fuerte de la mujer y para ser fuertes tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, tenemos que ejercitarnos. Queridos hermanos, es muy importante ser parte de la mujer. Y el hijo varón, no sé, cuando está allí en este momento, no está en el trono, en este momento es parte de la mujer. El hijo varón no se puede salir de la mujer, no se puede separar de la mujer. Aunque no se separa de la mujer, sí se distingue de la mujer. Tú ves una mujer en embarazo y el bebé está allí, no se separa, está allí en el vientre, pero sí se puede distinguir. Queridos hermanos, el hijo varón es ahora parte de la mujer, pero se tiene que distinguir de la mujer. ¿En qué se distingue? Se distingue en que ora. Hay enfermos, ora por los enfermos. Que hay reunión de oración el martes, se une a esa reunión. Que hay devocional, va al devocional. ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque se tiene que fortalecer, porque dice, esa palabra del viernes me puede servir en ese devocional, esa palabra del martes me puede servir a mí, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del ayuno. No puedo estar en el ayuno, pero ahí están los audios, después voy a escuchar, bueno, ya no están los audios, pero puedo ver las prédicas en YouTube, puedo comer. Desafortunadamente hay muchos que son parte de la mujer que no tienen buen apetito. No tienen buen apetito. Es muy desafortunado, porque el perfil de esas personas no son perfil de vencedores, son perfil de personas débiles. Si no se alimentan con la palabra, ahí está la vida. Nosotros hemos conocido que al meditar la palabra de Dios, la vida del Señor es impartida a nosotros. Entonces somos fortalecidos, tenemos que orar, tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, tenemos que tener comunión. Queridos hermanos,
somos la mujer. Ahora tenemos que distinguirnos porque tenemos que ser el hijo varón. Mucho ánimo, queridos hermanos. El Señor tiene todo para nosotros. Si quieres conocer los detalles, ¿cómo hago para ser un vencedor? Mira Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y si quieres más detalle, mira todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 de Apocalipsis. Tenemos que orar, tenemos que buscar de la presencia del Señor, nutrirnos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Tú eres un llamado y tú puedes convertirte en parte del hijo varón. Consagra tu vida al Señor. Tienes que coger las cosas del Señor en serio. Para que el propósito del Señor avance, es esencial esta mujer. Pero la persona o la criatura, el grupo de creyentes que va a darle esa secuencia final al propósito del Señor, es el hijo varón. Mira todo lo que sucede. Empieza la gran tribulación, Satanás es arrojado a la tierra y sus ángeles, y viene el reino del Señor. Tienes que ser parte del hijo varón. Mucho ánimo, hermano. El Señor está disponible para todos nosotros. Su gracia ha sido dispensada en abundancia para nosotros. Aprovechemos cada día. Nutrámonos más y más del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Gracias por tu propósito. Gracias por todo lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque nos da las cosas que necesitamos. Ayúdanos a atesorar esta palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Señor, líbrenos de tomar este asunto como una cosa escatológica que no necesitamos, sino un asunto de vida esencial que necesitamos todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a consagrarnos a ti, Señor. Pido tu bendición para todas las personas que estuvieron acá conectadas en vivo, para ellas y todas sus casas. Pido tu bendición para las personas que ven esta prédica en el canal de YouTube. Ayúdenos, Señor, a consagrarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.